Al mediodía de este domingo 10 de agosto, el Papa Francisco se encontró nuevamente con los miles de peregrinos de Roma y de muchas partes del mundo que le esperaban para el rezo del Ángelus Dominical. El Papa, reflexionando sobre la actitud de fe del apóstol Pedro, que lo lleva a cumplir cosas extraordinarias, señala que comienza a hundirse en el momento en que quita su mirada de Jesús. En ese momento, el apóstol se deja arrollar por las adversidades que lo circundan. Por ello, dijo el pontífice, en el personaje de Pedro se describe nuestra fe, frágil y pobre. Escuchemos las palabras del obispo de Roma traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de hoy nos presenta el episodio de Jesús que camina sobre las aguas del lago. Después de la multiplicación de los panes y los peces, Él invita a los discípulos a subirse en una barca y a esperarlo en la otra orilla, mientras Él despide a la multitud y luego se retira solo a rezar en la montaña hasta la noche. Mientras tanto, en el lago se desata una fuerte tormenta, y es ahí, en medio de la tormenta, que Jesús llega a la barca de los discípulos caminando sobre las aguas del lago. Cuando lo ven, los discípulos se asustan, piensan que es un fantasma, pero Él los tranquiliza. Coraje, soy yo, no tengan miedo. Pedro, con su típico impulso, le pide casi una prueba. Señor, si eres tú, ordéname de ir hacia ti caminando sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Pedro baja de la barca y se pone a caminar sobre las aguas. Pero el viento fuerte lo embiste y él comienza a hundirse. Entonces grita, Señor, sálvame. Y Jesús le tiende la mano y lo levanta. Esta narración es un bello icono de la fe del apóstol Pedro. En la voz de Jesús que le dice, ven, él reconoce el eco del primer encuentro sobre la orilla de ese mismo lago. Y luego, una vez más, deja la barca y va hacia el Maestro. Y camina sobre las aguas. La respuesta confiada y rápida a la llamada del Señor hace realizar siempre cosas extraordinarias. Pero Jesús mismo nos decía que nosotros seríamos capaces de hacer milagros con nuestra fe. La fe en Él, la fe en su palabra, la fe en su voz. En cambio, Pedro comienza a hundirse en el momento que quita su mirada de Jesús y se deja envolver por las adversidades que lo rodean. Pero el Señor está siempre ahí. Y cuando Pedro lo invoca, Jesús lo salva del peligro. En el personaje de Pedro, con sus impulsos y sus debilidades, está descrita nuestra fe, siempre frágil y pobre, inquieta y todavía victoriosa. La fe del cristiano camina al encuentro del Señor resucitado en medio de las tormentas y los peligros del mundo. Es muy importante también la escena final. Apenas subieron en la barca, el viento cesó. Aquellos que estaban en la barca se postraron delante de él diciendo, de verdad, tú eres el Hijo de Dios.
En la barca sono tutti i están discepoli, todos los discípulos, accomunati dall'esperienza della debolezza, hechos comunidad del por la dubbio, experiencia de la della debilidad, paura, de la della duda, poca fede. del miedo, de la Ma poca fe. quando su quella barca Pero cuando risale sobre aquella Gesù, barca il clima sube subito Jesús, cambia. el Tutti clima si cambia sentono enseguida. uniti nella fede Todos se in sienten Lui. unidos en la fe en Tutti Él. piccoli e impauriti Todos los pequeños y diventano atemorizados grandi nel se momento hacen in grandes cui si en el buttano momento in en el ginocchio cual se e arrojan de rodillas riconoscono nel loro maestro y reconocen il en su Figlio di Maestro Dio. al Hijo de Dios. Quante volte ¿Cuántas veces anche a noi también a nosotros accade lo stesso? nos sucede lo mismo? Senza Gesù, Sin Jesús, lontani da Gesù, lejos de ci Jesús, sentiamo nos impauriti, sentimos temerosos, inadeguati al punto inadecuados a tale da tal pensare punto de non de potercela pensar fare. que no podemos salir adelante. Manca la fede, Falta la fe, ma Gesù pero sempre Jesús è con noi. está siempre con nosotros, Nascosto forse, escondido ma quizá, presente e pero pronto presente a sostenerci. y listo para sostenernos. Questa è una immagine efficace Esta della Chiesa. es una imagen clara de la Iglesia, Una barca che una deve barca affrontare le tempeste que debe afrontar e las talvolta tormentas sembra sul punto di y essere que a veces travolta. parece que va a ser hundida. Quello che la salva Lo que la non salva sono le qualità e il no son coraggio las dei suoi cualidades o el valor de uomini, ma sus la hombres, fede sino che la fe permette di camminare que le anche permite nel buio, caminar incluso en la in oscuridad, mezzo alle en medio difficoltà. de las dificultades. La fede ci La dà fe la sicurezza nos da della la seguridad presenza di Gesù, de la presencia de sempre Jesús, accanto, siempre a nuestro lado, dalla sua mano che ci afferra per de sottrarci su al mano pericolo. que nos Tutti noi sostiene siamo para su alejarnos questa del barca. peligro. Todos nosotros E qui estamos sobre ci esta barca sentiamo al sicuro, y aquí nos sentimos nonostante i seguros, nostri limiti no obstante nuestros e le nostre límites debolezze. y nuestras debilidades. Siamo al sicuro soprattutto Estamos quando seguros sobre sappiamo todo metterci cuando in sabemos ginocchio ponernos de e rodillas adorare Gesù. y adorar a Jesús. Adorare Gesù, Adorar a Jesús, l'unico Signore della nostra el único vita. Señor de nuestra vida. A questo ci A esto richiama sempre la nostra nos llama madre, siempre la nuestra Madonna. Madre, la Virgen. A lei A ci ella rivolgiamo nos fiduciosi. dirigimos con confianza. Al finalizar la oración mariana, el Papa se refirió nuevamente a los trágicos eventos en Irak y en Gaza. Cari Queridos fratelli e sorelle, hermanos y hermanas, ci lasciano increduli e nos sgomenti dejan incrédulos y le consternados notizie giunte dall'Iraq. las noticias que llegan de Irak. Migliaia di persone, Miles de personas, tra cui tanti cristiani, entre ellos tantos cristianos, cacciati dalle loro case expulsados in de sus maniera hogares brutale. de una manera brutal. Bambini morti Niños di sete e di muertos de fame sed y de durante hambre la fuga, durante la huida, donne sequestrate, mujeres secuestradas, persone massacrate, personas masacradas, violenze di violencia ogni tipo, de todo tipo, distruzione dappertutto, destrucción por todas partes, distruzione di case, destrucción de di casas, patrimoni religiosi, de storici patrimonios e religiosos, históricos y culturales. culturali. Tutto questo Todo esto offende gravemente ofende Dio gravemente e offende a gravemente Dios l'umanità. y ofende gravemente a la humanidad. Non si porta l'odio in nome di Dio. No se puede odiar en nombre Non de si Dios. fa la guerra in No nome se hace di la Dio. guerra en nombre de Dios. Noi tutti, Todos nosotros, pensando a questa situazione, pensando en esta situación, a questa gente, en esta gente, facciamo silenzio hacemos adesso silencio e ahora preghiamo. y oramos.
Ringrazio coloro Agradezco che con a coraggio aquellos que con valentía stanno portando soccorso están llevando a questi socorro fratelli e a estos sorelle. hermanos y hermanas. E confido Y confío che una efficace soluzione en que una politica solución eficaz a política a nivel internacional e y local possa fermare questi pueda crimini detener e estos crímenes ristabilire il y diritto restaurar el derecho, per meglio assicurare para asegurar la mia mejor vicinanza mi a cercanía quelle care popolazioni. a esas queridas poblaciones. Ho nominato mio inviato personale in He Iraq, nombrado como mi enviado il personal en cardenale Irak Fernando Filoni. al cardenal Fernando Filoni, Domani que mañana partirà da Roma, viajará desde Roma. anche a Gaza. También en Dopo Gaza, una tregua, después de una è tregua, ripresa la guerra, se ha reanudado la che guerra, miete vittime innocenti que cobra víctimas inocentes, niños, e non fa che peggiorare y no il hace conflitto más tra que empeorar israeliani el e conflicto palestinesi. entre israelíes y palestinos. Preghiamo insieme il Dio della Oremos pace juntos al Dios de la paz, per intercessione della por Vergine intercesión Maria. de la Virgen María. Dona la pace, Signore, Danos la paz, ai Señor, nostri giorni, en nuestros días, e rendeci artefici y haz que seamos justicia constructores de e justicia di pace. y de paz. Maria, María, Regina della pace, Reina de la paz, prega per noi. ruega por nosotros. Preghiamo anche per le Oramos vittime también por las del víctimas virus Ebola, del virus ébola per quanti stanno y lottando por per aquellos que fermarlo. están luchando para detenerlo.